Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de seguridad de base de datos. Esta es una clase, así como todo el curso tiene como objetivo introducir conceptos fundamentales en las distintas verticales de la problemática de seguridad computacional, y por lo tanto es bastante abarcativo, pero no vamos muy en profundidad en cada una de esas verticales. En esta vertical en particular vamos a ir menos en profundidad, en parte porque entendemos que es preferible apostar a profundizar en otros componentes de un sistema, en otros dominios de un sistema, y en parte también porque, siendo honestos, este tema es en el que tenemos menor expertise en el grupo de seguridad informática. Entonces la idea es simplemente tener una clase de una introducción bastante básica a la seguridad de base de datos, donde vamos a tratar de motivar cuáles son las problemáticas principales, sin ser abarcativos y sin tampoco ir demasiado en profundidad en lo técnico. Hay una diferencia sustancial cuando hablamos de seguridad de base de datos, por ejemplo, respecto a cuando hablamos de seguridad en sistemas operativos, y de alguna forma ya lo anticipamos en unas clases previas, y es el hecho que el objetivo principal de un sistema manejador de base de datos, de una instancia de base de datos, es almacenar mucha cantidad de información y hacer accesible esa información, esos datos, a través de consultas, de queries, como se suele llamar. Entonces, cuando uno piensa en seguridad de base de datos, uno lo que tiene que específicamente poner foco es en la protección de aquellos datos que están almacenados en esas bases y que son sensibles, y también, obviamente, controlando lo que son los mecanismos que permiten extraer información, ¿sí?, de esos datos, y bueno, hacerlo en forma controlada. La diferencia con seguridad de sistemas operativos, bueno, que la seguridad de base de datos en realidad tiene como objetivo controlar acceso a la información más que a los datos. Y ahora vamos a ver un poco la diferencia entre información y datos. Y también se pone mucho foco en sujetos que requieren acceso a la base. Entonces, el plan de esta clase, primero vamos a analizar, vamos a motivar lo que pueden ser los requerimientos básicos de protección en base de datos. Vamos a hacer un pequeño refresco de base de datos relacionales, aunque obviamente estamos asumiendo que ustedes manejan estos conceptos fluidamente. Luego vamos a analizar los distintos, o sea, qué formato toman los modelos de seguridad en este dominio. En particular vamos a profundizar en control de acceso discrecional, en control de acceso mandatorio y en control de acceso basado en roles. Podemos encontrar estos tres tipos de control de acceso en los sistemas de base de datos convencionales. Después vamos a introducir brevemente, ¿sí?, a motivar la problemática de lo que se conoce como seguridad de base de datos estadísticas. Y finalmente algunas palabras sobre privacidad. ¿Cuáles pueden ser los objetivos, ¿sí?, de un ataque cuando se piensa en la seguridad de base de datos? Bueno, obviamente los datos en sí, o sea, los valores que están cargados en la base, cotas mínimas o máximas de un valor numérico pueden representar información valiosa. Fíjense que acá ya hablo de información en contraposición a dato, ¿sí? Cuando hablamos de información, esencialmente lo que estamos pensando es en los nuevos datos,
que se pueden, o datos que se pueden construir a partir de correlacionar otros datos, ¿sí? Resultados negativos. Si una base de datos, por ejemplo, contiene el número de condenas criminales de determinados sujetos, la información que una persona en particular no posee 0 condenas, ya es información sensible. Quizás tengamos una política de control de acceso que nos prohíbe, que no nos permite acceder a exactamente, ¿sí?, cuántas condenas criminales tiene esa persona, pero sin embargo, el hecho de saber que ese valor es distinto de 0, igual nos da información. Nos da la información de que esa persona al menos tiene una condena criminal. Y eso ya tiene un cierto tipo de relevancia en cierto contexto. La existencia de un simple dato ya puede ser una información sensible. Vamos a dar ejemplos de eso. Y también lo que pueden ser valores probables, que es la capacidad que se puede tener de inferir información a partir del resultado de combinación de otras queries que no vayan directamente a consultar sobre esos valores. Bueno, base de datos relacionales. Decimos que una base de datos relacional es una base de datos que es percibida por sus usuarios como una colección de tablas y solamente tablas, a diferencia de otro tipo de bases de datos que están siendo extensivamente utilizadas hoy en día, como bases de datos documentales, por ejemplo, que son fuertemente usadas en la actualidad. Las bases de datos mainstream comerciales, hay varias de ellas, son bases de datos relacionales. Una relación R, en particular, es un conjunto del producto cartesiano de n dominios de sub i, donde esos dominios, en realidad, lo que representan son los espacios de valores que pueden tomar los atributos, ¿sí?, de una relación R. Y los elementos en la relación son nu plus, b sub 1, b sub n, donde cada b sub i pertenece o es de tipo d sub i. O sea, el valor del iésimo atributo tiene que ser un elemento del dominio de sub i. Típicamente los elementos de una tupla son llamados campos o también atributos, y existe por lo general un valor especial null que indica que un campo no contiene ningún valor, que conceptualmente es distinto a que si el campo es de tipo integer sea el valor 0, a que si es de un string sea el string vacío. El valor null es un valor especial que indica la indefinición del valor de un campo o un atributo. Y tenemos distintos tipos de relaciones que podemos encontrar en una base de datos relacional. Tenemos lo que serían las relaciones bases, o lo que llamaríamos relaciones reales, que son relaciones autónomas e identificadas por un nombre, no son derivadas a partir de otras relaciones y tienen sus propios datos. Las tablas típicas tradicionales de muchos de los sistemas manejadores de base de datos, en definitiva, son implementaciones de esas relaciones. Luego tenemos otro tipo de relaciones, también bastante común, que es las vistas, que en realidad son relaciones derivadas e identificadas por un nombre. Derivadas porque son definidas en términos de otras relaciones y por lo general, ¿sí?, no almacenan datos propios. Por eso que se les llama vistas. Lo que nos permiten tener es una visión conceptual de una determinada combinación de elementos, de valores, que están directamente almacenados o se pueden inferir a partir de datos almacenados en relaciones base o relaciones reales. Después tenemos la noción de snapshot, ¿sí?, que son también relaciones derivadas e identificadas por un nombre, son definidas en términos de relaciones, pero estas almacenan datos propios, o sea, de alguna forma lo podemos ver como que son instancias de vistas consolidadas. Y luego tenemos simples resultados de queries. Por lo general, el resultado de las queries, ¿sí?, de un lenguaje
de consulta de base de datos relacional, a su vez también son relaciones. Y estas pueden o no ser identificadas con un nombre y por lo general no persisten en la base de datos. Son valores que se llaman transientes. Está la base, se hace la consulta, se obtiene el valor, se utiliza y cuando no se utiliza más la base de datos, se termina la sesión, esos valores se pierden, desaparecen. Bueno, tenemos en una base de datos relacional una noción muy importante, que es la noción de claves. Las tuplas en una relación deben ser unívocamente identificables. Esa es una propiedad muy importante que tiene que cumplir una base de datos relacional. Y bueno, la forma de identificar esas tuplas es por medio de claves. Y así hablamos de la noción de clave primaria, que lo que se supone que tiene que satisfacer las siguientes propiedades. Una propiedad de unicidad y de minimalidad. Unicidad es que en todo momento no existen dos tuplas de R que tengan el mismo valor para K, y eso es lo que asegura la identificación unívoca de las tuplas. Y minimalidad es que si K es una clave compuesta, sí puede ser una clave compuesta. La clave primaria puede ser una clave compuesta por valores de distintos campos o atributos. Ninguno de sus componentes puede ser omitido sin destruir la unicidad. ¿Okay? O sea que efectivamente necesitamos todos los valores que componen la clave para identificar unívocamente a cada tupla de la relación. Toda relación debe tener una clave primaria. Y cuando la clave primaria K de una relación es a su vez atributo de otra, entonces K es una clave foránea de esta última clave. Y bueno, y se expresan determinadas reglas de integridad, ¿sí? Regla de integridad de una entidad, que ningún componente de la clave primaria de una relación puede contener el valor null. Esto es muy importante, no puede haber un valor de indefinición en la clave primaria. Y la regla de integridad referencial es que la base de datos no puede contener valores inconsistentes de claves foráneas. Todo esto lo estoy repasando, pero son conceptos que ustedes tienen que manejar de haber hecho el curso de base de datos de la carrera. Bien. El lenguaje estándar para poder construir, definir consultas, queries a una base de datos relacional es SQL. Hay distintas operaciones que provee este lenguaje, las 4 más reconocidas, ¿sí? Son select, que permite recuperar datos de una relación, update, que permite actualizar campos de una relación, delete, que puede borrar la tupla de una relación, e insert, que agrega tuplas a una relación. O sea, acá esencialmente estamos listando aquellas operaciones que más fácilmente, más directamente podemos relacionar con lo que son los modos de accesos o operaciones de accesos que hemos visto en otros dominios computacionales como es sistema operativo. Claramente SQL contiene más operaciones que esta, pero en general en la clase cuando hablemos de operaciones sobre una base de datos vamos a estar haciendo referencia a estas 4 principales, ¿sí? Bien, SQL tiene un modelo natural de seguridad asociado. Y ese modelo de seguridad está fuertemente basado en el modelo de autorización del System R. El System R es, ya lo nombré en clases pasadas, es el sistema de base de datos relacional especificado formalmente por investigadores de IBM Watson en mitad de la década del 70 y que esencialmente sigue siendo una referencia cuando se tiene que conceptualizar qué se entiende por una base de datos relacional. En ese mismo trabajo, no solamente que fundaron las bases para dar semántica formal a lo que se entiende por el comportamiento de una base de datos relacional, sino también que definieron un modelo de seguridad. Y ese es el modelo de seguridad que de alguna forma ha seguido siendo asociado a SQL y sus distintas variantes o dialectos, que los hay. Bueno, hay un punto importante acá. Este modelo
de seguridad, el modelo de seguridad asociado naturalmente a SQL es un modelo de control de acceso discrecional. O sea, lo que permite es expresar políticas de control de acceso discrecional donde los usuarios o sujetos son autenticados durante el logón, el inicio de sesión contra la base de datos. Las acciones, ¿sí?, u operaciones incluyen las 4 típicas que ya vimos de SQL, y los objetos son tablas, vistas, columnas, que son los atributos de tablas, y columnas de vistas. ¿Okay? Acá, ¿por qué decimos que es discrecional? Bueno, acá tenemos claramente a qué entendemos por los valores que pueden tomar la tripleta, ¿sí?, de control de acceso, pero aparte decimos que es discrecional porque cada objeto tiene un propietario y que es el que tiene la capacidad de delegar o revocar permisos de acceso hacia otros usuarios. Los usuarios del sistema, de la base de datos, invocan acciones sobre los objetos, ejecutando queries, y el manejador de base de datos decide si el acceso está autorizado o no, de acuerdo a lo que es la política de control de acceso, que queda definida, ¿sí?, por los permisos que los dueños de los propietarios definen, delegan y o revocan sobre otros usuarios. Cuando un objeto es creado, se le asigna un propietario. Inicialmente, solo el propietario tiene acceso al objeto, y para que otros usuarios puedan tener acceso a ese objeto, el propietario les debe otorgar un privilegio. Acá está delegando un permiso el propietario del objeto, donde decimos que formalmente un privilegio lo podemos especificar con esta quíntupla, donde tenemos un grantor y un grantee, o sea, qué usuario, que generalmente es el propietario, le define el privilegio para qué otro usuario, el objeto y la acción sobre la que se define, ¿sí?, el acceso, y finalmente un quinto campo, grantable, que es un booleano, que lo que indica es que si este privilegio que está siendo delegado desde este usuario a este usuario, a su vez el usuario que lo recibe, el grantee, puede exactamente este privilegio, puede a su vez delegarlo a otro usuario. ¿Ok? Eso, fíjense que con esta noción, ¿sí?, de privilegios que son otorgados entre sujetos, fácilmente podemos ver que se puede construir una cadena de delegación de privilegios. Y esa cadena de delegación de privilegios puede resultar problemática de manejar cuando alguno de estos usuarios decide hacer la revocación de ese permiso. Eso es un problema de investigación fuertemente analizado e investigado desde hace décadas y que no es para nada simple. ¿Okay? Entonces, para hacer la gestión de privilegios en SQL, en particular para otorgar y revocar privilegios, SQL provee 2 comandos, un comando grant y un comando revoke. Supongamos que estamos trabajando con una tabla que llamamos diary, que tiene un atributo name, un atributo day, un flight y status. Básicamente es una tabla que registra información sobre vuelos. Entonces, por ejemplo, el propietario de esta tabla puede ejecutar este comando, grant select and update day flight on table diary to 1 U1 U2. O sea que con esta sentencia de grant está otorgando privilegios, el propietario de la tabla diary está otorgando privilegios de aplicar las operaciones de select y update solamente sobre los campos day y fly de toda la tabla, ¿verdad?, a los usuarios U1 y U2. ¿De acuerdo? Y acá podemos ver que está toda o casi toda la información
¿sí?, que está definida formalmente en lo que es un privilegio. El grantor, que es el propietario de la tabla. El grantee, en este caso tenemos esa sentencia de grant, se compila a dos privilegios de este estilo, ¿no? Porque tenemos el mismo grantor, pero dos grantees distintos. El objeto son los atributos, ¿sí?, de la tabla. La acción son las operaciones select y update. Bueno, y en este caso, en el primer caso, dado que no hay ninguna otra especificación, de lo que se estaría asumiendo es que esos privilegios a su vez no pueden ser delegados, que U1 y U2 no heredan el privilegio de además poder delegar estos privilegios, ¿sí? También tenemos revocación selectiva de privilegios, utilizando el comando revoke. Yo puedo hacer un revoke de update, ¿sí? Le puedo revocar una de las operaciones, ¿sí?, a uno de los usuarios, y también lo que puedo hacer es una delegación de privilegios usando la grant option, y en ese caso lo que estoy diciendo es no solamente el propietario de la tabla le está dando privilegios de select a U1, sino que además, ¿sí?, le está dando el poder de delegar ese privilegio. ¿Ok? Bien. O sea que de esa forma, ustedes se pueden imaginar ya con los elementos que manejan que todo esto es fácilmente implementable y representable con una matriz de control de acceso. Y fíjense que esencialmente tanto las operaciones grant como revoke podrían ser implementadas con los comandos del modelo HRU que estuvimos viendo. ¿De acuerdo? Acá en este caso, la matriz de control de acceso, vamos a tener usuarios, los objetos van a poder ser tablas, van a poder hacer columnas de tablas, ¿sí?, y los permisos, los elementos de las celdas de la matriz de control de acceso serían, ¿sí?, conjunto de estas operaciones SQL. Y en particular, ¿sí?, las operaciones grant y revoke, ¿de acuerdo?, son las que vimos en el modelo HRU, con una definición particular, pero la semántica claramente se puede definir en función de esos comandos y de las operaciones básicas. ¿Sí? Hasta ahí, como que de alguna forma en este ejemplo no hay mayor diferencia desde el punto de vista de control de acceso que estoy definiendo con lo que hemos visto para sistemas operativos. Porque lo que le estoy dando a usuarios es la posibilidad de acceder a una tabla o a columnas de una tabla para ejecutar determinada operación. Ahora bien, ya habíamos introducido en una clase anterior que había una noción de control de acceso que claramente diferenciaba a las bases de datos de los sistemas operativos, y es la noción de poder definir políticas de control de acceso basadas en contenido. O sea, basadas, ¿sí?, en la información que reside, por ejemplo, en la base de datos, en los atributos de las tablas de una base de datos. Y eso, en particular, por excelencia, uno podría decir que dentro del mundo SQL, la forma de definir, de expresar políticas y reglas de control de acceso basadas en contenidos es haciendo utilización de vistas. Una vista, ya habíamos visto que, repasado la noción de que es una relación derivada, o sea que lo que nos permite hacer es una agregación de datos a partir de tablas reales y presentarlas a su vez como una tabla. Y bueno, y la sintaxis en SQL para la definición de una vista tiene esta forma. CreateView es el comando que nos permite definir una vista con un determinado nombre. Acá vamos a especificar cuál es el dominio de la vista, en función de una subquery que va a expresar determinadas condiciones sobre estos valores, y además tiene una sentencia opcional que se llama la check option. Podemos decir que sea with check option la creación de la vista. Y bueno,
Y lo que decía es que permiten implementar en forma natural control de acceso content-based o basado en contenido. ¿Qué queremos decir con eso más particularmente? Bueno, que las condiciones de acceso descritas, ¿sí?, usando una subquery en la definición de la vista nos permiten hacer ese control. Fíjense esta vista. Sigo pensando, seguimos teniendo como ejemplo la tabla diary. Acá me creo una vista, ¿sí?, que la llamo Business Trips As. Fíjense cuál es la query. Select asterisco, o sea, selecciono todas las tuplas de la tabla, de la relación, donde status es igual a business. ¿Ok? Es decir que lo que voy a hacer, esta vista, lo que me va a permitir crear es una relación derivada a partir de diary que tiene, ¿sí?, registrado todos, ¿sí?, distintos tipos de vuelos, y de todos esos vuelos, los que me va a permitir, esta vista lo que me permite es una agregación que me permite ver solamente aquellos que son, que tienen el estatus de business. Y aparte, la estoy creando con la check option. Claramente, ¿sí?, luego, al pasar esta vista, al pasar a ser entendida como una relación, como un objeto, yo luego puedo definir operaciones sobre esta relación, sobre esta tabla, ¿sí?, y por lo tanto yo puedo otorgar privilegios, ¿sí?, a otros usuarios para que accedan a esta tabla. Entonces, de esa forma, yo lo que podría estar implementando es, para determinados usuarios, ¿sí?, una regla de control de acceso que me dice, para este usuario solamente lo voy a dejar, ¿sí?, acceder a la información de la tabla diary, a la información de aquellos vuelos que, digamos, que son de tipo business, para las personas. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas del uso de vista? Bueno, de vista permiten definir reglas de control de acceso con un nivel de descripción muy cercanos a los requerimientos de un aplicativo. De hecho, no es inusual encontrar implementaciones de aplicaciones donde este tipo de reglas de control de acceso son directamente implementadas sobre las bases de datos con vistas, y desde la aplicación lo que se hace es simplemente dar acceso a esas vistas a los usuarios de la aplicación. Permiten expresar y aplicar políticas tanto context dependent como content dependent. Ya vamos a ver qué queremos decir con context dependent, ¿sí? Permiten implementar invocación controlada, efectivamente, porque yo puedo controlar la invocación de una vista por medio del otorgamiento de un privilegio, hacer esa invocación a usuarios. Las vistas aseguradas pueden reemplazar a etiquetas de seguridad, esto pensando en lo que es una etiqueta de seguridad como vimos en seguridad multinivel. Y bueno, y los datos pueden ser fácilmente reclasificados, ¿no? Cambio la vista, cambio la clasificación, ¿sí?, de los datos. Entonces, más ejemplos. Acá tenemos, acá estoy trabajando con, vamos a pensar que tengo otra tabla de estudiantes, que la vamos a reencontrar más adelante, pero acá no importa tanto el detalle. En esta tabla tengo información de estudiantes, la tabla se llama Students, ¿sí? Tengo un atributo de grade, que me da una idea de lo que es la escolaridad del estudiante, ¿sí? Y fíjense, acá me puedo crear una vista, que la llamo top of the class, un poco elitista la vista, que lo que dice es seleccionar todas aquellas filas de la tabla o tuplas de la relación, donde, ¿sí?, grade sea menor que, ¿sí?, select grade from students, y el name sea igual a current user. Básicamente, ¿qué es lo que está definiendo esta vista? Es que despliega a los estudiantes o crea una relación derivada donde solamente van a estar los estudiantes cuyo promedio de calificaciones es menor al de la persona que está usando la vista.
Fíjense, ¿no? Porque claramente, si sobre esta vista, que es una relación, yo puedo aplicar operaciones de consulta. Esas operaciones de consulta las va a estar haciendo un usuario. Sin embargo, fíjense este detalle que es muy importante. Cuando se construye la vista, toma como argumento no solamente lo que sería la calificación o el grado, el promedio, ¿sí?, para ver qué fila seleccionas, sino que con lo que estás comparando es con el grado, ¿sí?, del current user. Y esto acá es una variable de contextos. Eso es una variable que provee la base de datos, ¿de acuerdo?, que toma su valor dinámicamente dependiendo de quién sea el usuario. El valor que devuelve el current user es distinto y claramente es un valor de contexto. Por eso es que en esta misma vista estamos implementando control de acceso basado en contenido, porque vamos a tomar aquellos, ¿sí?, estudiantes solamente cuyo grado sea mayor que el de la persona que está usando la vista, pero aparte vamos a estar haciendo control basado en contexto, que es dependiente del usuario que hace la consulta. Y acá nuevamente, ¿sí?, puedo crear una vista sobre Diary, que simplemente lo que permite hacer es consultar para cada usuario, consultar sus viajes, ¿sí? Y eso también lo puedo expresar utilizando la variable de contexto. Esta es una variable que provee el sistema manejador de base de datos, o bueno, que está definida en el lenguaje SQL, por lo tanto cualquier manejador de base de datos que implemente SQL va a tener que proveer, ¿sí?, esta variable y sus valores. ¿De acuerdo? Bueno, la opción check es muy importante desde el punto de vista de consistencia. O sea, tanto la operación insert como update pueden interferir con control de acceso basado en vistas. ¿Por qué? Bueno, fíjense que una vista podría llegar a ser no actualizable debido a que no contenga la información que es necesaria para mantener la integridad de la correspondiente relación. Por ejemplo, si es una vista que no involucra a la clave primaria, un update de esa vista, ¿de acuerdo?, podría tornar, digamos, o sea, directamente uno no podría actualizar los valores, ¿sí?, del campo que pertenece a la clave primaria, que no está, ¿sí? Es una vista que no contiene la clave primaria de la tabla base, no puede ser usada para actualizaciones. ¿Ok? Pero, sin embargo, hay determinados manejadores que permiten la posibilidad de hacer un blind write, que es un update que sobrescribe, ¿sí?, a una entrada existente. Entonces, para hacer un poco más gráficos y más intuitivo la problemática, ¿sí?, la pregunta es, ¿ustedes piensan que esta actualización, ¿sí?, tendría que ser permitida? Business Trips era la vista, ¿sí?, que definimos, lo que nos definía que definimos y cuya semántica era, a partir de toda la tabla Diary, traer solamente aquellos que tienen el atributo business. Y este update, fíjense lo que trata de hacer, es de setear, ¿sí?, sobre, ¿sí?, esta vista, ¿sí?, setear el atributo status a private cuando, ¿sí?, el name es Alice y el día es Thursday. O sea, le cambia, ¿sí?, el valor de status a las tuplas correspondientes a Alice sobre esta vista. Y bueno, eso es un problema, ¿de acuerdo? Es un problema porque estamos cambiando, ¿sí?, parte de la clave. Entonces,
Para las vistas definidas con la check option, update e insert, solo pueden efectuar modificaciones sobre la base de datos que satisfacen la definición de la vista. Los blind writes son posibles solo si la check option es omitida. Por lo tanto, cuando definimos acá con check option, lo que estamos haciendo es bloquear, no permitir que se ejecuten sobre esta vista, la vista business tree, operaciones de insert y update. Y de esa forma, conservando la consistencia de la base de datos, porque al cambiar este estatus, ya la vista tendría que ser diferente. ¿Cuáles son las desventajas de usar vistas para implementar control de acceso? Bueno, que el chequeo de acceso puede volverse complicado y lento. Yo he visto, y es más, hemos analizado implementaciones de políticas de control de acceso utilizando vistas sobre base de datos con relaciones de una altísima cardinalidad, y efectivamente cuando el sistema se pone en funcionamiento la performance puede degradarse fuertemente, porque el hecho de que la vista es un mecanismo derivado, ¿de acuerdo? Y que generalmente se computa durante la sesión. Por eso esa es la diferencia entre vistas y snapshots. Los snapshots lo que hacen es hacer persistir las vistas. El otro punto es que, bueno, de todas formas, si nosotros queremos definir nuestras reglas de control de acceso con vistas, bueno, entonces tenemos que tener seguridad de que esas vistas efectivamente expresan cuál es la política de seguridad que queremos enforzar. Y bueno, pueden llegar a ser difícil determinar quién tiene acceso a un determinado dato, ¿sí? Las vistas no son un mecanismo muy adecuado cuando el interés es proteger los ítems de datos más que controlar las acciones de los usuarios. De alguna forma, como que uno pierde un poco de control sobre efectivamente qué datos son accedidos. Lo que sí uno tiene un gran control es sobre cuáles son los datos a los que accede un sujeto. Uno puede ver como que en el caso de vistas, como que estamos implementando más un sistema de lo que se llama de capabilities. Entonces es muy fácil tracear lo que puede o no puede hacer un sujeto, pero no está tan claro cómo quedan definidos los accesos a cada uno de los objetos. ¿Sí? Bien, y con eso estaríamos terminando la parte de control de acceso discrecional. Ahora vamos a rápidamente dar una pasada a lo que es lo que se entiende y lo que se conoce por control de acceso mandatorio en base de datos. Bueno, refresco, ¿sí?, la noción de que en control de acceso mandatorio, cuando tenemos una política de control de acceso mandatorio, lo que se hace es especificar el acceso que sujetos tienen sobre los objetos, generalmente basado en una clasificación de seguridad, en niveles de seguridad que son asociados tanto a los objetos como a los sujetos. Y bueno, que usualmente a este tipo de seguridad se le conoce como seguridad multinivel. Bueno, los manejadores de base de datos que satisfacen propiedades de seguridad multinivel son denominados Multilevel Secure Database Management System, o MLS DBMS, por sus siglas en inglés. Y bueno, la mayoría de estos sistemas han sido diseñados basados en el modelo de Verla-Padula que vimos en clases anteriores. ¿Okay? Y bueno, así como uno puede expresar abstractamente lo que se entiende como un modelo relacional, también se puede expresar lo que se entiende por un modelo relacional multinivel, que generalmente resulta de aplicar más o menos directamente el modelo de Verla-Padula en base a datos relacionales. Las cuestiones, ¿sí?, que generalmente se plantean cuando uno quiere definir un tipo de control de acceso como este en una base de datos, tienen que ver primero con la granularidad, o sea, a qué elemento de la base de datos, de la relación,
se le aplica la clasificación, o sea, a qué elemento de la base de datos se le asigna el nivel de seguridad, a toda la tabla, a las filas, a los atributos de las filas, a la fila y a los atributos de las filas. Hay varias opciones y dependiendo de la opción, la problemática de gestión del control de acceso se torna más o menos complejo. Y luego también tiene que ver con las restricciones de integridad, sobre todo con cómo se manejan, ¿sí? Y cómo se tienen que entender los niveles de seguridad cuando pensamos en las claves primarias de la relación. Bien, entonces, como decíamos, dada una relación, una clase de acceso, o sea, un nivel de seguridad, acá estamos pensando en el objeto, ¿sí? Puede ser asociada a toda la relación, cada tupla en la relación. Este es el enfoque comúnmente adoptado en manejadores de base de datos comerciales. Hay muy pocos manejadores de base de datos comerciales que implementan seguridad multinivel, muy pocos. Yo diría que conozco esencialmente uno, ¿sí? Y lo que se toma es el enfoque de asociarle nivel de seguridad a la tupla, a cada tupla, o también podría ser a cada valor de atributos de cada tupla de la relación. En lo que sigue, ¿sí?, de la clase, vamos a analizar un poco este caso, porque es el caso más complejo, ¿no? ¿Está? Pero no es el caso que es implementado generalmente. Pero nos va a dar lugar a discusiones que son interesantes. Más interesantes si solamente manejáramos una etiqueta de seguridad por tupla y nada más. Entonces, una relación RML, una relación de multinivel, es caracterizada por los siguientes componentes. Un esquema invariante de la relación, como un esquema relacional, pero donde ahora, de la relación R, que es su nombre, ahora lo que tenemos parejas, de alguna forma, AI, CI, y un TC, un atributo TC al final, donde AI es un atributo sobre un dominio de I, como en una base de datos relacional común. CI es un atributo de clasificación para AI, cuyo dominio es el conjunto de la clase de accesos que pueden ser asociados con los valores de A sub I. ¿Sí? Acá estamos hablando de niveles de seguridad. O sea que tenemos un nivel de seguridad asociado a cada uno de los atributos de la tupla. Y finalmente TC es el atributo de clasificación de toda la tupla. O sea que tenemos un nivel de seguridad asociado a cada uno de los atributos y finalmente un nivel de seguridad asociado a toda la tupla de la relación. ¿Ok? Entonces, una relación multinivel es una relación sobre R dependiente del estado, compuesta de distintas tuplas de la forma A1, C1, TC, donde A1 es un valor en el dominio, ¿sí? CI es la clase de acceso y TC es la clase de acceso de la tupla, que, y esto es lo importante, TC, o sea, el nivel de seguridad de la tupla, queda automáticamente determinado como el least upper bound de todos los CI en la tupla. ¿De acuerdo? ¿Por qué es necesario que sea el least upper bound? Bueno, eso tiene que ver directamente con la pregunta que nos hacíamos cuando introdujimos, ¿sí?, el reticulado de seguridad. Y bueno, porque es el mínimo nivel de privilegio que necesita alguien para poder acceder a todos los elementos de la tupla. ¿De acuerdo? Todos los SUI tienen un nivel de seguridad. Para poder acceder a toda la tupla, ¿sí?, hay que tener como mínimo el permiso que es, ¿sí?, el least upper bound de todos los atributos de cada uno, ¿sí?, de todos los atributos de los elementos de la tupla. Y los atributos de clasificación, en principio, no pueden ser nulos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una relación relacional multinivel. Es una tabla donde tenemos
atributos clásicos de nombre, departamento y salario, de empleados de un departamento, su nombre, el departamento al que pertenece y el salario. Y lo que tenemos asociado a cada uno de los atributos es una clasificación. Que bueno, en este caso al nombre del atributo lo precedemos por el C, ¿sí? por clasificación, y donde por ejemplo acá, ¿sí?, le ponemos niveles de seguridad. Acá fíjense, simplemente estamos trabajando con la relación parcial de seguridad low y high, que es la equivalente a público y privado, ¿okay? Que generalmente, ¿sí?, es una relación simple, donde tenemos high, tenemos low, y claramente, ¿sí?, high domina a low, ¿sí? O sea que información puede fluir sobre repositorios de clase low hacia observadores de clase high, y bueno, por supuesto, también aquellos que tengan low. Y bueno, fíjense que con esta definición, claramente acá hay una política, por lo menos si tomamos solamente estas tres tuplas, que me dice que me estaría diciendo que todo salario mayor a 50.000, pónganle la moneda que quieran, no importa, ya es considerado como información sensible. ¿De acuerdo? Por eso le estoy clasificando como high. También, fíjense que en este caso, estoy entendiendo que la información asociada a empleados del departamento 2 también es sensible, no así a empleados del departamento 1. Y luego, fíjense que como queda definido el valor de seguridad, la clasificación de seguridad para cada una de estas tuplas. En este caso, esta tupla, como todos sus atributos tienen nivel de clasificación low, bueno, Erlisa Perbaum claramente es low, pero acá, por ejemplo, en esta tupla tenemos, este empleado claramente es un empleado con información asociada muy sensible, ¿de acuerdo? Él se considera un sujeto sensible, ¿de acuerdo? Y su departamento sensible y su salario sensible. Y bueno, pero consistentemente entonces el valor de seguridad de la tupla es high, que es Erlisa Perbaum, y en este caso, fíjense, para NB, que tenemos que tiene su nombre, tiene nivel de sensibilidad bajo, su departamento también, pero su salario high, también el nivel de seguridad de toda la tupla es high, porque el list upper bound de los tres valores de clasificación claramente es high, ¿sí? El mínimo nivel de seguridad que necesito para poder acceder a la tupla es high, porque uno de los atributos es high. ¿Está claro? Bien. Entonces, el punto es que las instancias de una relación RML, o sea, fíjense que la relación RML su esquema queda definido en forma genérica así, pero obviamente cuando hablamos de instancias no solamente va a estar la variabilidad de los valores que pueden tomar las tuplas, los valores de los datos, de los dominios comunes, sino también las etiquetas de seguridad. Y fíjense que dependiendo de las etiquetas de seguridad que yo le asocie a las tuplas, a los atributos, va a quedar definido también el valor de seguridad asociado a toda la tupla. Eso es lo que puede llevar a que distintas instancias de la misma relación, ¿sí?, pueden definir distintos niveles de seguridad para las tuplas que las pueblan. ¿Okay? Entonces eso. Entonces una relación dada puede tener instancias con diferentes clases de acceso. La instancia de clase C de una relación contiene todos los datos que son visibles para sujetos de nivel C. O sea, todos los datos dominados por clase C. Y todos los elementos con clases de acceso mayores a C o incomparables con C son enmascarados con valores nulos o valores ficticios. Eso es cuando se despliegan, de alguna forma, las tuplas. Cuando se intenta acceder, ¿sí?, o cuando se visualizan por parte del
usuarios que tienen menor nivel de seguridad. Esta, por ejemplo, sería claramente una instancia, o sea, esta claramente es una instancia high de esta relación, porque tenemos ya tuplas con valor high, y esta, por ejemplo, es una instancia low. Pero fíjense que en este caso, porque tenemos JP que es low, y teníamos que NB, ¿sí?, tenía low como nivel de clasificación para su nombre y para el departamento, pero sin embargo el salario era high. Entonces, ¿sí?, para que la pueda acceder a esta información alguien de clase low, lo que se hace es enmascarar este valor. ¿De acuerdo? No es que el valor en la instancia esté definido con null, porque dijimos que eso no puede ser, ¿sí?, porque no es así, ¿de acuerdo? Pero, ¿sí?, cuando se despliega ese valor, se enmascara. ¿De acuerdo? Entonces, las relaciones, ¿sí?, de seguridad multinivel deben satisfacer las siguientes condiciones. Para cada tupla en una RML, los atributos de la clave primaria deben tener asociados la misma clase de acceso, y eso claramente porque todos, o sea, en toda, digamos, clave primaria es lo que va a permitir definir unívocamente cada tupla, y por eso todo acceso que se haga, ¿sí?, tiene que ser a través de la clave primaria, por lo tanto, tienen que tener las dos, todos los atributos de la clave primaria tienen que tener la misma clase de acceso, ¿de acuerdo?, para que puedan ser accedidos consistentemente. Para cada tupla en una relación del tipo, la clase de acceso asociada a cada uno de los atributos que no son claves debe dominar a la clase de acceso de la clave primaria, claramente, porque si no, no podemos acceder a nada. ¿Okay? Bien, y con eso terminamos un poco el repaso de lo que vendría a ser algunas ideas de control de acceso mandatorio en base de datos. Y ahora vamos a hacer una pasada rápida por lo que sería control de acceso basado en roles. Bueno, podemos decir que la mayoría de los manejadores de base de datos comerciales implementan control de acceso basado en roles. Sin embargo, también lo que podemos decir que en la mayoría de los casos solo implementarían RBAC 0 o Core Flat. Core o Flat RBAC, que es, digamos, el nivel de control de acceso, el modelo de control de acceso basado en roles, el más elemental, ¿sí? Y algunos implementan algunas características de RBAC 1, con eso quiero decir que puede haber jerarquía de roles. ¿Bien? ¿Cuáles son los comandos que tenemos en SQL que de alguna forma nos permiten definir e implementar control de acceso basado en roles? Bueno, tenemos la posibilidad de crear roles, nombrándolos, que pueden estar identificados por password o pueden no estar identificados, ¿sí? O sea, puedo crear roles y le pongo un nombre, puedo dropear roles, ¿de acuerdo? Dar de baja roles. Y luego lo que puedo hacer es grantear, es delegar, o sea, habilitar a un usuario, a otro rol o a cualquiera, ¿sí?, la posibilidad de ejercer un rol. Y bueno, y tenemos la opción admin, que es lo que permite hacer un cierto nivel de administración al receptor del privilegio. Lo podemos otorgar o no, o podemos no otorgarlo. ¿Okay? Fíjense que acá, bueno, acá tenemos una forma, ¿no?, de cómo le estaríamos asignando al usuario Bob el rol teller, y en ese caso acá estaríamos implementando directamente instancias de la relación role assignment que vimos en el modelo RBAC. Pero fíjense que al tener la posibilidad de grantear un rol a otro rol, ¿sí?, de alguna forma también podemos estar construyendo una especie de jerarquía de roles.
Y el comando grant permite otorgarle privilegios en forma explícita a un rol. Fíjense, hago un grant de select on employee to teller. ¿De acuerdo? Y acá lo que estoy haciendo es creando una instancia de la relación permission assignment genérica que veíamos en Airbag 0 y en todos los Airbag. El comando set permite habilitar o deshabilitar roles en una sesión. Y fíjense que acá, ¿sí? Acá sí nos estamos encontrando con la posibilidad de implementar lo que serían multi-role activation sessions. O sea, el SQL con el comando set asociado a roles, lo que nos podría permitir es, bueno, no solamente asignar distintos roles a un usuario, sino activar distintos de esos roles o un subconjunto de esos roles, ¿sí? En una sesión. ¿Ok? Bien. Y con eso también le damos una vuelta a lo que sería control de acceso basados en roles en SQL. El modelo de seguridad de SQL sigue un modelo de control de acceso discrecional y tiene algunas características permite especificar algunas características de control de acceso basado en roles. Y ahora vamos a pasar a describir algunas nociones de lo que se entiende como seguridad de base estadística. Las bases de datos estadísticas son aquellas bases que se definen de forma tal que obviamente pueden almacenar todo tipo de datos, pero la información que se puede recuperar de esas bases es aquella que se puede obtener usando lo que se conocen como queries estadísticas o agregaciones sobre atributos de una tabla. ¿A qué le llamamos? O sea, claramente esto, una base estadística, por definición, ya está implementando un determinado tipo de control de acceso. Y es el hecho que, por lo general, lo que permiten hacer es que la información que se pueda recuperar a partir de los datos que almacenan es por medio de queries estadísticas, agregaciones. Funciones de agregación en SQL hay unas cuantas. Estas, por ejemplo, son algunas de ellas. Count, que es el número de valores en una columna. Sum, la suma de los valores de una columna. ABG, que es el promedio. Max, el valor máximo de una columna. Min, el valor mínimo de una columna. ¿Ok? Aquí llamamos un predicado de query, de una query estadística, y especifica las tuplas usadas para computar la agregación. Y el conjunto query son aquellas tuplas que satisfacen el predicado de query. ¿Ok? ¿Cuáles son los desafíos de seguridad que se presentan cuando manejamos base de datos estadística? Por lo general, lo que se entiende es que la base de datos contiene datos que son individualmente sensibles y por lo tanto el acceso directo a algunos de los ítems de la base no es permitido. ¿De acuerdo? Eso es una premisa de trabajo cuando se utilizan este tipo de base de datos. Las queries estadísticas son permitidas, pero las mismas van a poder leer ítems de datos individuales. O sea, se pueden hacer queries estadísticas, pero las queries estadísticas, ¿sí? O sea, se hacen queries estadísticas, pero esas pueden acceder a valores de datos individuales. Entonces, naturalmente, acá se da un filtrado de información a través de la ejecución de una query estadística. Hay lo que se puede decir la implementación de un canal encubierto, de un cover channel, y por lo tanto se puede inferir información. Por lo tanto, el control de acceso individual no es suficiente, no alcanza solamente con definir accesos que prohíban, que bloqueen el acceso individualizado a determinados atributos, aun cuando solamente se utilicen queries estadísticas, queries de agregación, hay información que puede ser liqueada, que puede ser inferida.
Lo que decimos que en una base estadística la información fluye desde los datos individuales hacia las agregaciones que se computan sobre los mismos. ¿Cuál es el desafío? Tratar de reducir ese flujo de información lo máximo posible. ¿Cuáles son los tipos de ataques más típicos ante este tipo de base de datos? Bueno, primero hay que tener en cuenta esto, que el nivel de sensibilidad de una agregación computada sobre un grupo de valores puede diferir del nivel de sensibilidad de cada uno, ¿sí?, de esos valores. Eso es importante, y esto en realidad lo que está es haciendo explícito el hecho de que puede haber inferencia o puede haber flujo de información no debido desde la base de datos estadística hacia quien ejecuta la query cuando se utiliza una base de datos estadística. Aquí llamamos inferencia a derivación de información sensible a partir de datos no sensibles. ¿Okay? O sea que aún respetando la política de seguridad, ¿sí?, de no acceder directamente a datos sensibles, solamente por agregación, igual puede haber flujo de información indebido. Y tenemos distintos tipos de ataques. Lo que se llama un ataque directo es una agregación computada sobre un número reducido de datos, ¿sí?, que provoca fuga de información de datos individuales. Nuevamente, aquí llamamos un ataque directo a una agregación, a una query estadística que al ser computada sobre un número reducido de datos puede provocar fuga de información. Después tenemos lo que es un ataque indirecto, que es combinar información relativa a varias agregaciones, y un tracker attack es un tipo muy efectivo de ataque indirecto. Vamos a ver ejemplos de cada uno de los tres. Piensen en esta relación estudiantes. Muy simple, tenemos nombre de estudiante, tenemos sexo, tenemos carrera a la que pertenecen, tenemos créditos obtenidos al momento y el promedio asociado, ¿sí?, a cada estudiante. Y lo que tenemos como política de seguridad es que no puede haber acceso directo, no se puede, ¿sí?, acceder directamente al valor del campo promedio de un estudiante. ¿De acuerdo? Esa información no puede ser desplegada directamente a través de una query. ¿Sí? Y eso, obviamente, se puede controlar. ¿Sí? Ahora, fíjense. Acá tenemos claramente una implementación de un ataque directo. Fíjense en la primera query. Se las dijo que la miren un poco. ¿No? Esta query lo que hace es contar la cantidad de tuplas de la base de la relación estudiantes, ¿sí?, de estudiantes que son mujeres, estudiantes de la carrera de computación, mujeres. ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, es una query que en principio no viola la política de seguridad. No hay un acceso directo al atributo promedio de un estudiante. Simplemente lo que hace es contar cuántas estudiantes mujeres hay de la carrera de computación en la tabla. Pasa que si vamos ahora a la tabla, ¿qué es lo que pasa? Nos fijamos y en esta instancia de la relación solamente tenemos una estudiante de la carrera de computación. ¿Ok? Si miramos, todos los otros estudiantes de la carrera de computación son hombres. Por lo tanto, esta query estadística me va a retornar el valor 1. Y ahora tengo esta otra query, que lo que dice es nuevamente hacer, ¿sí?, de estudiantes, ahora calcular el promedio. ABG es
agregación de promedio sobre todos los elementos de la columna promedio, donde de las mujeres, de las estudiantes mujeres de computación. ¿De acuerdo? No accedimos, esta query tampoco viola directamente la política de seguridad que dice que no se puede acceder directamente al promedio de un estudiante. ¿Okay? Sin embargo, al computar estas dos queries juntas, claramente podemos inferir, ¿sí?, que sabemos una única estudiante, ¿sí?, y por lo tanto sabemos cuál es el promedio de escolaridad del estudiante. Esto claramente, este ataque directo, ¿por qué es posible hacerlo? Bueno, porque tenemos un conjunto de tuplas de cardinalidad muy baja y se da esa situación de que efectivamente tenemos un único estudiante y eso facilita hacer esta inferencia. ¿De acuerdo? Una forma de evitar ataques directos es, bueno, exigir que las queries, ¿sí?, retornen conjuntos de cardinalidad suficientemente grandes. O sea, chequear el resultado de estas queries y si no son lo suficientemente grandes, no desplegar esa información. ¿Ok? Porque acá claramente estamos dando lugar a que combinando estas dos queries se pueda hacer el ataque. ¿Qué es un ataque tracker? Bueno, un ataque de tracker funciona así. Primero hay que definir un tracker individual para una tupla dada. O sea, nosotros queremos obtener información de una determinada tupla. O sea, información, por ejemplo, de un determinado estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es definir un predicado de query T que permite derivar información relativa a esa tupla. Cuando tenemos un tracker general, es un predicado que puede ser usado para encontrar respuestas a cualquier query. Entonces, sea T un tracker general y sea R un predicado que identifique en forma unívoca la tupla R objetivo. T es un tracker general, predicado que puede ser usado para encontrar respuestas a cualquier query. Y sea R un predicado que identifique en forma unívoca la tupla R objetivo. Y entonces se ejecutan dos queries a la base de datos con los predicados R o T y R o no T. Claramente, la tupla objetivo R es la única usada por las dos queries. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Acá tenemos T, tenemos el complemento, que es el tracker general, ¿de acuerdo? La única que va a aparecer en las dos, ¿sí?, el resultado de las queries, va a ser la tupla que satisface la relación R. ¿Ok? El predicado R. Sumar los dos resultados y restar, entre paréntesis obviamente, el resultado de ejecutar una query sobre toda la base de datos, ¿sí?, y entonces queda solamente la tupla objetivo. ¿Ok? Y acá tenemos ¿sí?, un tracker attack que implementa justamente, ¿sí?, ese ataque, ¿no?, que se lo dejo para que lo miren en detalle. Fíjense acá, esta primera query vuelve todos los estudiantes de computación, ¿de acuerdo? Y solamente, ¿sí?, lo que son masculinos, ¿verdad? Acá vemos que es la tupla nuestra. La tupla Elena es la que no está acá, pero no está acá, ¿sí?, es no R, ¿sí? Y acá hacemos otras queries para los promedios y con eso podemos sacar el promedio de Elena, porque acá tenemos nuevamente, ¿sí?, la complementariedad entre todos los estudiantes de computación y solo aquellos que sean masculinos, ¿no?
Y bueno, y acá tenemos, ¿sí?, un General Tracker que me permite implementar, ¿sí?, otro ataque. También lo dejo para que lo miren. ¿Cuáles son las contramedidas? ¿Sí? Para poder obtener los desafíos de seguridad que decíamos al principio. Bueno, una es suprimir información obviamente sensible de la base de datos, pero bueno, eso puede tornar totalmente inutilizable la base de datos. Otra, ¿sí?, contramedida es disfrazar los datos. Esto se utiliza, hay inclusive manejadores de base de datos que permiten funcionalidades para automáticamente hacer esto, que es, por ejemplo, permutar randómicamente entradas en la base de datos de tal forma que una query individual de un resultado erróneo, aunque el resultado estadístico sea correcto, ¿sí? Si uno quiere computar determinado tipo de valores, ¿sí?, promedio sobre todas las columnas, uno puede pensar que si ve la tabla como las columnas como rueditas, uno puede hacer girar las rueditas, ¿ok? ¿Sí? Girar las rueditas, y de tal forma que lo que obtengamos cuando terminan de girar las rueditas son tuplas que no se corresponden exactamente, ¿sí?, con lo que es la relación, pero sin embargo, si lo que queremos hacer es estadística sobre promedios, contar, ¿sí?, esos valores quedan incambiados, por lo tanto las agregaciones quedan incambiadas y las queries tienen sentido. También se pueden agregar perturbaciones al resultado de la query. Y bueno, las desventajas que hay acá es la precisión y la usabilidad se ve fuertemente reducida. Este tipo de enmascaramiento, ¿sí?, se implementan en algunas bases de datos comerciales. Claramente, sí, este tipo de técnicas de enmascaramiento son utilizadas no solamente en el caso de que estemos directamente con una base de datos estadística, sino también es una necesidad que se puede generar. Piensen, por ejemplo, algo tan común como el desarrollo de sistemas, desarrollo de aplicativos que manejan base de datos, la mayoría. Y piensen, ¿sí?, en las distintas fases de desarrollo de una aplicación. La fase de desarrollo, la fase de test y la fase de producción de una aplicación. Cuando se manejan datos sensibles, es bastante lógico pretender, cuando estamos en producción, ahí estamos con los valores reales y por lo tanto ahí va a haber información sensible y no sensible. Ahora bien, esa información, cuando los desarrolladores ¿sí?, trabajan en test, están trabajando en preproducción, para hacer el test de los desarrollos, ¿es necesario que manejen los datos sensibles? En muchos casos no, para nada, ¿sí? Para validar el funcionamiento de la aplicación, no es necesario, pero en otros casos sí puede ser necesario. Entonces, en ese caso, hay técnicas que lo que permiten hacer es que las bases de datos utilizadas en los ambientes de test se le aplican, ¿sí?, el masking de los datos para que puedan ser utilizados por desarrolladores que no tienen por qué tener privilegio a ver los datos sensibles. Piensen en bases de datos de sistemas financieros, de bancos. ¿Sí? Uno pensaría que un desarrollador de aplicaciones del banco un desarrollador de aplicaciones no tendría, desarrollando y probando su aplicación, no tendría por qué visualizar información sensible de algunos clientes, ¿no? Bueno, este claramente es un escenario donde se puede utilizar las técnicas de masking de datos, que también son útiles obviamente cuando hablamos de base de datos estadística. Muchas veces también uno puede mejorar estos problemas o puede definir contramedidas a partir de hacer un mejor diseño del esquema de la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, aislando lo que pueden ser entradas sensibles de entradas no sensibles. No siempre es posible, pero en algunos casos sí lo es. Y bueno, lo otro es traquear permanentemente lo que el usuario sabe, o sea, es estar monitoreando
permanentemente las queries que un usuario puede hacer, loguear, auditar y hacer análisis, buscando secuencias sospechosas de queries. Esto más que nada son contramedidas reactivas, pero que de todas formas pueden ser de utilidad. Y bueno, para ir terminando, algunas palabras sobre privacidad. Y acá lo importante a tener en cuenta es eso, ¿no? Que en la mayoría de las organizaciones, empresas del Estado, empresas privadas, organizaciones de la administración del Estado, en general, los sistemas de información manejan base de datos, y esas bases de datos son repositorios de información sensible. Y nosotros en particular, en Uruguay, desde ya casi 11 años, 12 años, ¿sí?, tenemos una ley, la ley 18.331, de protección de datos personales y acción de habeas data, que regula y que norma, ¿sí?, el tratamiento de datos personales. ¿Okay? A mí me parece que es importante que a ustedes, como futuros ingenieros o ingenieras que van a estar trabajando en el diseño, en la implementación de sistemas que van a estar manejando bases de datos que van a tener información sensible, estén fuertemente sensibilizados sobre la problemática de privacidad, y sobre todo para sean conscientes, ¿sí?, que hay leyes. Aparte, en el año 2019, esta ley, ¿sí?, se incorporaron 4 artículos más que la dejaron muy próxima a lo que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales Europeo, ¿sí?, y que exige una cantidad de requerimientos en el tratamiento de datos personales que es muy fuerte, y aparte con previsión de acciones penales importantes. ¿Okay? O sea, la privacidad de los datos personales ha tomado en estos últimos años una importancia a nivel mundial. Simplemente fíjense hoy, ¿sí?, hoy, cuando le digo hoy estamos hoy es 8 de abril del 2020, estamos con Enrique, solamente él y yo, Enrique, que trabaja en OpenFin, estamos grabando esta clase porque debido a lo que son las restricciones de la emergencia sanitaria no estamos teniendo clases presenciales, pero la facultad de todas formas decidió hacer todo lo posible para mantener los cursos en funcionamiento. Este curso por primera vez empezó a ser grabado para OpenFin este año. Solamente tuvimos las 2 primeras clases grabadas en forma presencial, todas las demás gracias a OpenFin, gracias a Enrique y a sus compañeros, y gracias también a los docentes que hemos venido arriesgándonos todos un poco, pero para poder mantener las clases funcionando. Hoy estamos en el medio de una emergencia sanitaria con tipos de restricciones muy fuertes. Y ya a nivel mundial, esto es importante, lo pueden chequear ahora cuando vean las clases, en futuros años cuando vean esta clase también lo van a poder chequear porque eso va a estar registrado. En este momento hay una discusión a nivel mundial muy importante, también a nivel nacional, donde lo que se está identificando que no hay una única forma de combatir la epidemia. Obviamente está todo lo que tiene que ver por el lado de la biomedicina y del desarrollo de vacunas, y también el desarrollo de kits de diagnóstico para mejorar la capacidad de test para detectar infecciones. Está, ¿sí?, la implementación de lo que se llama el distanciamiento social. Por eso Enrique y yo no nos acercamos, hemos estado todo el tiempo a más de 4 o 5 metros, ¿sí? La mayoría de nosotros estamos en nuestras casas, solamente acuden al trabajo los que necesariamente tienen que acudir, ¿sí? Y eso obviamente también es una herramienta para combatir la epidemia. Pero sin embargo, lo que ya se está identificando, ya han salido muchos papers, o sea, en estos nunca se había visto en cuestión de 2 meses tantos papers sobre los resultados en, digamos, lo que puede ser en detección, identificación y contramedidas, herramientas para combatir una epidemia. Y en particular, en estos momentos se está analizando que soluciones de lo que se llama social tracking, ¿sí?, que es traceado
social se está identificando como una herramienta fundamental que se agrega a estas otras herramientas para el combate de la epidemia. ¿En qué consiste el social tracking? Bueno, consiste en tener la capacidad, utilizando las tecnologías de la información, ¿sí?, de que cada uno de nosotros podamos ser rastreados por los lugares en los que nos movemos y una aplicación, ¿sí?, nos pueda decir si hemos estado en cercanía o no, en contacto o no con personas infectadas. Y de esa forma, ¿sí?, por ejemplo, hacer mucho más eficaz la definición de test que tienen que ser ejecutados, y una vez diagnosticado, si uno pasa a ser positivo, alimenta esa base de datos y obviamente toma todos los recaudos necesarios para ponerse en cuarentena especialmente y tratar de no contagiar a nadie. ¿Se está entendiendo que este tipo de medidas, este tipo de herramientas también van a pasar a ser fundamentales? Bueno, imagínense el problema que eso significa desde el punto de vista de privacidad y de protección de datos personales. La cantidad de información que se puede llegar a inferir, ¿sí?, sobre la vida de las personas, sobre las acciones de las personas, sobre los comercios. Porque una aplicación tal puede decir, uy, tú estuviste cerca de tal persona que estaba infectada, que estaba en tal lugar, y resulta que esa información se sabe y ese lugar es un supermercado. ¿Cómo afecta, ¿sí?, al negocio de ese supermercado? Que se sepa públicamente o no, dependiendo cómo se implemente la aplicación, de que ahí hubo gente que está infectada y que por lo tanto puede haber desplegado el virus. Es realmente muy delicado, muy sensible. O sea, en estos momentos la importancia de la privacidad, ¿sí?, y de la protección de los datos personales, ¿sí?, es fundamental. Fundamental. Hay, por ejemplo, statements o entrevistas que se han hecho a psiquiatras, por ejemplo, surcoreanos, que han declarado que muchos de sus pacientes, ¿de acuerdo?, tenían más miedo a que socialmente fueran identificados como portadores del virus que a morirse. Imagínense la importancia entonces de proteger adecuadamente la privacidad de las personas. Bueno, todo esto, toda la problemática de la privacidad y de la protección de los datos personales, se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, y eso ha dado lugar a la definición de determinados principios básicos de protección. Y acá, por ejemplo, el principio de recolección limitada es un principio fundamental. O sea, ¿qué es lo que dice el principio de recolección limitada? Que deberían existir límites para la recolección de datos personales y los mismos deberían ser obtenidos en forma regulada y legal con el consentimiento del sujeto involucrado. Acá, este es un principio fundamental. ¿Se pueden recolectar datos para hacer análisis, para hacer estadística? Por supuesto que sí, con muchas medidas precautorias. Una de ellas, y la más importante, ¿sí?, que tiene que ser con el consentimiento de la persona, que es el verdadero propietario del dato. ¿Okay? El principio de calidad de datos. Los datos personales deben ser relevantes para el propósito con el que serán utilizados y de acuerdo a ese propósito deberían ser correctos, completos y actualizados. O sea, propósito y finalidad de la recolección. Esos son otros dos principios fundamentales. ¿Sí? Si a mí me piden, por ejemplo, que yo me descargue esta aplicación y que dé acceso a la información, ¿sí?, cuando, por ejemplo, se me diagnostica que estoy infectado, a que yo pueda agregar a esa información centralizada dónde he estado y dónde voy a estar, ¿sí?, yo como ciudadano puedo hacer la elección de efectivamente dar mi consentimiento a dar ese dato, pero solamente para que sea utilizado con el fin, ¿sí?, de implementar un tracking, ¿sí?, responsable y solamente para ser utilizado para combatir la epidemia. No para que después, ¿sí?, esa información se la den a alguien para que analice cuáles son mis hábitos de compra. Por ejemplo, a qué supermercado voy, cuántas veces a la semana y en qué barrios, por ejemplo. ¿Sí? El principio de seguridad, ni hablar, los datos personales deben ser protegidos usando mecanismos adecuados de seguridad para protegerlos contra riesgos como pérdida o acceso
destrucción, uso, revelamiento y modificación no autorizados. Acá claramente el eslogan es: no hay privacidad sin seguridad. Y por eso la importancia del tipo de técnicas y controles que estamos viendo en este curso, y en particular la importancia, ¿sí?, de los mecanismos de seguridad y de control de acceso a bases de datos. ¿Okay? Principio de trazabilidad: el controlador de los datos debe ser responsable de aplicar y satisfacer las medidas que implementan los anteriores principios. O sea, al que colecta y hace tratamiento de los datos, tenemos que tener la posibilidad, los propietarios de los datos, ¿sí?, de auditarlo y de saber qué hizo con nuestros datos. ¿De acuerdo? Para efectivamente poder verificar que se siguieron los principios de privacidad, ¿sí?, que estamos viendo y que son necesarios. Y con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Acá alguna bibliografía y referencias, como siempre. Bueno, el Goldman sigue como referencia. Este es el paper de Griffith y Way sobre el sistema R. Acá, este también es una joyita, fíjense nuevamente, el año 1976. Lo que se sabe de base de datos, conceptualmente, de base de datos relacionales y de seguridad de base de datos relacionales no ha variado mucho en estos más de 40 años, ¿ok? Ya es un paper que vale la pena leerlo. Y bueno, acá tenemos estos son, los tres son muy importantes investigadores que han dedicado mucho trabajo a el problema de la seguridad y el control de acceso en base de datos relacionales. Este es un paper un poco más nuevo, ¿sí? Es un paper pero muy interesante. Y con esto estaríamos terminando esta clase, y también estarían terminando mis clases teóricas en este curso.